Hola, ¿cómo están? Bueno, me parece necesario que haga una pequeña videoclase de la clase sobre la clase que tuvimos esta semana, sobre el video y la transcripción escrita que hicimos de Marina Garcés, Educación y Emancipación, para aquellos que o que han faltado o que piensan que me parece a mí que puede servir para profundizar y seguir analizando algunas cosas en relación a lo que fuimos trabajando y pensando esta semana, ¿no? Me resulta interesante como inicio de esta unidad 3 trabajar con este video, este texto, video, por las cosas que propone Marina Garcés y porque es una manera de introducirnos en lo que pretende ser esta unidad, que es la de pensar la educación hoy, ¿no? En la contemporaneidad. Y lo que nos dice primero Marina es esto de pensar siempre la educación como un compromiso y al educador como una condición fundamental, imprescindible, la de ser alguien comprometido con su acción educativa, ¿no? Y esto tiene que ver con la relación de la escuela o de la educación con la sociedad en general, ¿no? Con un pensar en qué sociedad queremos, qué mundo queremos, y tratar de que la educación pueda convertirse en una herramienta de emancipación y no una mera reproducción de lo que existe, ¿no? Y Marina Garcés nos habla también de la necesidad a través de la educación de no hacer del pensamiento algo tipo una receta, un método estandarizado, sino justamente, dice Marina Garcés, que pensar es siempre pensar en las fronteras, ¿no? Pensar en ese límite entre lo pensado y lo impensado, entre lo que se sabe y no se sabe. Pensar es siempre pensar con otros, es una relación, ¿no? No pensar eh, en términos de algo individual, sino que es siempre un acto colectivo, un acto común, un acto público, ¿no? Y nos saca de nuestra propia individualidad y de toda una corriente de pensamiento y de vida que nos invita a pensar siempre en términos individuales. Y lo que dice Marina Garcés justamente es eso. ¿De qué se trata la educación? ¿Cuál sería su finalidad? Bueno, la finalidad de la educación no es otra cosa que aprender a pensar juntos, para aprender a vivir juntos y aprender juntos a vivir, ¿no? Y de ahí es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Del carácter intrínsecamente político de la educación, en el sentido este de cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos reunimos, cómo acordamos, cómo discutimos, cómo debatimos para vivir juntos eh, y para vivir bien, una buena vida. Estos problemas que son los comunes, los de todos, son los que conforman y mantienen vivo el saber y de alguna manera le dan un marco al aprendizaje. Y otra vez acá pensar entonces en términos de emancipación. Emancipación que implica salir un poco de las miradas reproductivistas de la educación, de las miradas más tecnometodológicas, dirá Marina Garcés, que nos permitan a su vez, desde ese pensar con otros, desde ese pensar juntos, a la vez también poder pensar estos problemas comunes, estos problemas que nos preocupan a todos, también por sí mismo. O sea, poder hacer una apropiación, una reflexión propia a partir de esos problemas comunes y a veces a partir de esa charla colectiva. Por eso es que dice, y esto me parece fundamental, particularmente importante, es pensar que esta educación emancipadora que propone Marina Garcés está operando, está trabajando entre lo singular y lo plural al mismo tiempo. Lo plural como pensado como este lugar de lo colectivo, de lo común,
de lo que nos reúne, de este vivir juntos, de este aprender a vivir juntos. Y lo singular, como ese cinismo, que no se pierde en lo plural, o que no debería perderse en lo plural, y que está muy lejos de, o muy diferente a pensar en términos de individuos, dice Marina Garcés, ¿no? Lo singular no es lo individual. Lo individual es algo del orden de lo genérico, ¿sí? Cualquiera es un individuo, cualquiera puede serlo dentro de una pluralidad. La idea es pensar que cada uno es singular en esa pluralidad, es único, es irrepetible, no es no puede ser reemplazado por un otro individuo, porque la singularidad nos hace únicos y irrepetibles. Entonces, pensar lo singular y plural al mismo tiempo es muy diferente a pensar en términos de individuos y pensar a la sociedad como un rejunte de individuos, como si nos juntamos muchos individuos y formamos la sociedad. Pensar lo singular y lo plural es una manera bien diferente de pensar lo común, ¿no? Y también esta pluralidad lo que permite y lo que promueve a través de la educación es justamente este encuentro entre singularidades. Ese encuentro entre singularidades permite esta construcción de la pluralidad. Pero también no podemos ser ingenuos y no dejar de pensar que la educación también es un campo de batalla entre lo que hemos ido visto, ¿no? Estas concepciones emancipadoras y estas otras concepciones domesticadoras, estas corrientes que hacen de la educación una mera adaptación, ¿sí? a lo que hay, a lo que existe, borrando además todas las relaciones de dominación y de hegemonía que están subyaciendo detrás de esa supuesta domesticación, ¿no? Y la crítica fuerte que hace Marina Garcés a la educación hoy es que justamente el discurso educativo en muchos casos está pensando muy poco en la educación como emancipación y la está pensando o nos está invitando a pensarla como una mera adaptación a los cambios del contexto, a un futuro incierto que nos viene dado, que nos cae como olas, dice Marina Garcés, ¿no? Es como que es exitoso aquel que puede adaptarse constantemente a los cambios que el futuro depara, un futuro sobre el cual nosotros pareciera que no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, lo que dice es que aparece una pedagogía centrada en preparar al sujeto para vivir en la incertidumbre, acerca de lo que nos va a pasar a nosotros y acerca del mundo. Es una manera bastante complicada, ¿no? De vivir en esa suerte de indefensión, ¿no? que parece depararnos el futuro. Y en ese sentido se le está pidiendo, se le está exigiendo a la educación que esa adaptabilidad termine siendo una virtud. Es exitoso, es eficaz aquel que se puede adaptar a lo que viene, a lo que le aparece. Ella lo llama una pedagogía adaptativa. O en algún otro texto habla de una especie de servidumbre adaptativa, ¿no? Una actitud servil, porque realmente me convierto de alguna manera, volviendo a lo que planteaba Hegel y que nos traía Freire, esta idea del esclavo, que simplemente termina siendo una cosa, un objeto, trabajando en función de los deseos del amo, ¿no? En ese sentido es que dice que la pedagogía de la servidumbre o esta pedagogía adaptativa no incluye al sujeto, no hay un sujeto pensado como un creador de ese futuro o alguien que tiene algo que ver con ese futuro que nos viene.
Ese futuro puede ser que nos venga y nosotros solo podamos atajar las olas, o puede ser algo también sobre el cual nosotros tengamos algo que ver, podamos plantear qué futuro estamos queriendo, ¿no? La pedagogía, en cambio de la servidumbre, construye un sujeto aislado, adaptado y pensado en términos de competencia constante. Hay que estar siempre compitiendo con un otro, porque somos individuos que competimos para ver quién se adapta de la mejor manera a ese futuro que, como les dije, nos viene dado. Entonces, lo que plantea Marina es la pedagogía de la servidumbre. Está respondiendo al cómo educar, y más bien se podría pensar que ese cómo educar de la pedagogía de la servidumbre está planteada en términos de una concepción técnica, instrumental, metodológica, más pensada en términos de poiesis, ¿no? Y neutra, ¿no? Políticamente neutra. La política no tiene entrada en esta manera de entender la educación. La pedagogía de la servidumbre, dirá Garcés, nos interpela, nos pone en cuestión acerca de cuál es el lugar que nos corresponde ocupar como enseñantes dentro y fuera de la escuela. Y está claro que esta pedagogía de pura adaptación pone a los docentes en un lugar bastante inferiorizante, bastante desactivado. Esta suerte de discurso antijerárquico, horizontal, que muchas veces formó parte de los discursos progresistas, de los discursos críticos, que venían de manera, yo creo que atinada, a criticar esa educación tradicional tan verticalista, tan colocando al lugar del docente como el que sabe y el niño como el ignorante y pasivo, que en algún momento fue un discurso refrescante para el mundo educativo, para el mundo de la educación y de la pedagogía. En este momento, ella dice, advierte, que ha sido cooptado por estos discursos de pedagogía educativa, y ha colocado al docente en un lugar despojado de toda relación con el saber, porque dice la concepción esta adaptativa, técnica del docente, al docente lo desactiva como actor político, que pueda pensarse como alguien capaz de transformar y transformarse a partir de pensar colectivamente estos asuntos comunes, ¿no? Hay una fuerte desvalorización de la tarea del docente, del docente como portador del saber, de un pensar la igualdad como una cosa horizontal y rasa, y no pensar que la igualdad también tiene que ver con un marco de pluralidades, de desigualdades en cuanto al saber, a las condiciones sociales, de todo tipo, que deben habitar un grupo humano que quiere pensarse dentro del mundo educativo. La educación, dice, emancipadora, construye el plural, ese plural del cual hablamos, como una práctica de la igualdad, en la desigualdad. ¿Sí? Acá hay como un volver a pensar la importancia de la enseñanza, la importancia del docente como ser reflexivo, la importancia de cierta simetría en esa relación, de quien sabe algo y lo está poniendo para ser enseñado, que debería ser vuelto a pensar. En cambio, la pedagogía adaptativa lo que busca es hacer del docente un mero gestor, una guía, inclusive hay todo un momento histórico en que casi la palabra enseñanza desaparece
del discurso pedagógico. Se habla de guía de aprendizaje u otros eufemismos, pero es como que la enseñanza se borronea y con ese borroneo de la enseñanza se borra también la importancia de la figura del docente, del maestro. Entonces, dice, preguntarse sobre el lugar de los maestros es mantener viva la pregunta sobre la función y el entramado ético-político que requiere todo ejercicio de la docencia. Y acá es donde uno plantea lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? No existe, a pesar de lo que nos quieren vender muchas veces, la neutralidad, ¿no? Uno siempre está posicionado en un lugar ético, político, ideológico, y no está mal, digamos, es sano que aparezca explicitado ese posicionamiento, esa perspectiva, no en términos de imposición a un grupo, a un plural, sino hacer de ese plural un lugar donde se pueda transmitir un saber, donde pueda aparecer un saber y se ponga en debate, se discuta, cada uno pueda establecer sus puntos de vista, habilitar y favorecer el intercambio de ideas. Eso sería lo que vendría a enriquecer la tarea, ¿no? Entonces, lo que propone Marina Garcés es aprender a aprender con H, que es muy distinto a un aprender meramente instrumental, meramente técnico, pensado otra vez en términos de poiesis, sino un aprender existencial, ético y político. Para sintetizar, me gustaría como focalizar en dos temáticas que plantea este video. Uno tiene que ver con el futuro, con lo que plantea Marina Garcés acerca del futuro, esta importancia, esta invocación a tomar el futuro en nuestras manos y no dejarlos a merced de otros que nos van a decir, otras minorías o otros sectores dominantes que nos van a decir, este es el futuro, vos lo único que tenés que hacer es adaptarte, lo que caeríamos en esto que ella llama la pedagogía adaptativa, una adaptación servil, salir de esta lógica de la competencia individual para pensar lo plural desde una construcción común de singularidades. Eso como un punto de vista importante. Y otra es que mirar bien que detrás de estos discursos antijerárquicos, estos discursos que dicen, bueno, el niño en el centro de la escena, lo que se está haciendo en realidad es desactivar la tarea del docente, despojarlo de su importancia, inferiorizar el valor de la enseñanza y de cierta asimetría necesaria que podemos defender aún, una igualdad en la desigualdad. Me parece interesante como lo señala, ¿no? Nosotros habíamos visto a Freire hablar de nadie educa a nadie, todos nos coeducamos en un mundo en común, pero claramente muchas veces estos discursos que han sido transformadores, emancipadores, han sido tomados por otros sectores y con ese tomar y cooptar han logrado establecer un discurso que tiene un sentido bien diferente al que planteaba Freire. Y lo que plantea entonces Marina Garcés es volver a pensar este rol del educador desde una posición más central, más activa, a volver a pensar la enseñanza en términos fuertes y no pensar al docente como un mero operario, un mero guía, un mero monitor
de actividades y de técnicas y de métodos que nos vienen de especialistas, de otros sectores que no tienen, que no están en el mundo educativo específicamente insertados.